Colombia lidera las estadísticas de producción de cocaína en el mundo. En más de 200% ha aumentado la producción de cocaína en Colombia en los últimos 3 años. Los cultivos de hoja de coca en Colombia crecieron un 17% en 2017, alcanzando las 171.000 hectáreas sembradas. Los primeros narcotraficantes colombianos fueron capturados en Cuba, según lo narra el libro de Eduardo Sáenz Rovner, a finales de los años 40, con kilogramos de cocaína que fueron procesados en Colombia. Esto nos marca es que llevamos más de 60 años, 70 años en el desarrollo de esta economía criminal, y hoy, en el año 2021, estamos en el mayor pico histórico de la producción. Nunca antes habíamos tenido tanta droga. Si bien la gente recuerda la década de los 80 como la gran década de los carteles y de la lucha contra Pablo Escobar, el cartel de Cali y todo el narcoterrorismo que eso dejó, hoy, en el 2021, se producen 3 o 4 veces más cocaína de lo que se producía en esa época. Entonces hoy tenemos unas dinámicas de una economía criminal que está en su mejor etapa y que nos genera todas las preguntas de política pública de cómo llegamos aquí. ¿Por qué no hemos podido romperle la dinámica a la producción de cocaína? Hemos tenido ciclos positivos en algunos años, pero realmente llevamos ya un ciclo muy largo donde estamos produciendo más cocaína que en cualquier otro momento de la historia. ¿Por qué la política de drogas no ha tenido la eficiencia que uno quisiera? Porque si el año pasado teníamos un reporte de que teníamos 169.000 hectáreas, se hizo otro reporte de que se erradicaron 130.000, pues la matemática básica es 169 menos 130, nos quedan por erradicar 39.000 hectáreas, ya casi vamos a resolver el problema. Pero resulta que no, que tenemos la misma cantidad de hectáreas que teníamos al principio. Entonces, todo este esfuerzo de erradicar manualmente durante 2 años seguidos 130.000 hectáreas no suma, no acumula. Lo que yo quisiera responder es más que decir encontrar un responsable en una persona o ponerle más presión a las autoridades, es decir, ¿qué podemos aprender de este proceso? ¿Cómo podemos hacer para construir una mejor política pública y más eficiente? Y en este momento la pregunta que quisimos resolver y poner en datos y en cifras es ¿qué pasa con el efecto globo? América Latina, en general la región andina, funciona bajo un efecto globo perfecto. Cuando en Colombia aumenta el cultivo, en Perú disminuye. Si uno mira las declaraciones tanto de funcionarios públicos como académicos o como colegas que están en la consultoría o en los territorios, le van a decir a uno que es que el problema es que la política pública queda neutralizada, es que yo hago algo exitoso en un territorio y es como apretar el aire de un balón y lo aprieto acá y se desplaza para otro lado y lo aprieto acá y se desplaza para otro lado. Entonces ese efecto globo ha estado en el lenguaje de análisis de las políticas de lucha contra las drogas, pero tenemos que medirlo. Y esto es lo que hace este ejercicio. Este ejercicio se pone y mira el efecto globo en sus cifras y trata de responder una pregunta. Primero, si existe un efecto globo y segundo, en qué magnitud se da y en qué condiciones se da. Lo que si uno hace un análisis un poco más refinado, eso se da cuenta que ese análisis es falso, que las cifras no soportan ese mito o esa argumentación o esa narrativa, que la coca estaba aquí desde hacía mucho tiempo, que eso fue un factor, pudo haber influido, pero no fue el único. Tal vez nos decían que no, que la coca se movía de un departamento a otro o que la coca se mueve de un municipio a otro. Lo que nosotros encontramos fue que gracias a que existe información georreferenciada, ya podemos ver dónde está cada cultivo de coca, en qué coordenada y dónde se hizo erradicación manual y correlacionar si esos dos fenómenos están asociados y en qué magnitud lo están. Es decir, mirar qué pasa dentro de una grilla o dentro de una vereda o dentro de una finca, mirarlo en escala muy pequeña a ver si el efecto globo se da allí. Y esa es precisamente la conclusión del estudio. Y es decir, que hemos estado buscando el efecto globo en las grandes transiciones de un lugar, de un territorio a otro, y el efecto globo se viene dando es casi que dentro de las mismas fincas, dentro de las mismas grillas, dentro de las mismas veredas. La gente se moviliza muy poco por efecto de la erradicación y la aspersión aérea. No hay duda que la coca se mueve. Antes teníamos muchos cultivos de coca en el Guaviare, en el Meta, en el Piedemonte llanero, y esos cultivos se fueron moviendo hacia el Pacífico, se fueron moviendo hacia el Putumayo, después se fueron moviendo hacia el Catatumbo, y si uno ve la gráfica de desplazamiento de los cultivos de coca en Colombia, cada tantos años se está moviéndose de un lado a otro. Entonces la pregunta no es si se mueven o no se mueven, la pregunta es por qué se mueven. Y lo que estamos tratando de organizar y presentar en cifras en este ejercicio es determinar si la causa de esos movimientos fueron los procesos de erradicación manual y de aspersión aérea.
Hay muchas razones por las que un cultivo de coca se puede mover. Una de ellas es pues, los procesos y las mejoras logísticas. Es decir, hoy el Catatumbo está lleno de coca porque está en la frontera con Venezuela, y en esa frontera con Venezuela hay muchas pistas clandestinas, y es más rápido sacar la cocaína por vía aérea desde Venezuela que sacarla desde Tumaco por el Pacífico en un semisumergible o en una lancha rápida y llevarla hasta Centroamérica. Es decir, la coca dejó de viajar en barco y empezó a viajar en avión. Y es mucho más cerca producir la coca en el Catatumbo que producirla en Tumaco. Entonces la coca se está moviendo hacia allá. Lo que estamos tratando es de separar estos dos fenómenos, es decir, ok, ¿qué tanto la coca se moviliza y los cultivos de coca y los cultivadores y los raspachines y toda la gente que está asociada a esta cadena se mueve por efectos de la estrategia del gobierno, o se mueve porque simplemente hay mejores oportunidades en otros territorios? Y eso es lo que nosotros organizamos y presentamos en estas cifras. ¿Qué quiere decir el efecto globo? Y es un poco mirar más allá en la profundidad, decir es que nada sirve, nada funciona, la política de drogas ha sido un fracaso. Es decir, no, un momento, miremoslo en contextos dónde sí, dónde no y cómo se pueden observar eso. Y si es real que el efecto globo existe, es que llega un programa de aspersión, llega un programa de erradicación y lo que hace es que desplaza el problema para otros territorios. Todo este trabajo tiene dos componentes, uno que es cuantitativo, donde cogemos las estadísticas, cruzamos, hacemos un modelo, y en esto pues, toma bastante trabajo porque los datos toca organizarlos y bueno, etcétera, y se corre este modelo. Y después vamos a terreno y entrevistamos 55 cultivadores de coca en la zona del Guaviare. Y en San José del Guaviare buscamos cultivadores de coca que llevaran grandes periodos de tiempo cultivando coca. En promedio obtuvimos una muestra de personas que habían cultivado coca durante 25 años. Y les preguntamos en esos 25 años cómo se habían comportado frente a la aspersión o la erradicación. Les decíamos, bueno, ustedes lo asperjaron, lo erradicaron, y la mayoría fueron asperjados o erradicados en algún momento en esos 25 años. Y les preguntamos si se habían movilizado, si se habían ido a otra vereda o si se habían ido a otro municipio. ¿Y qué encontramos? Encontramos varios datos sorprendentes. La gran mayoría, 2/3 partes, no se movió nunca. Lo asperjaban y lo erradicaban y seguía ahí, y seguía ahí, y seguía ahí, e insistía y persistía en el cultivo. Una tercera parte que se movió, le preguntamos por qué se había movido, y ahí encontramos un criterio importante, y es los cultivadores que tenían flujo de caja, o sea que tenían ahorros guardados, ellos podían volver a reiniciar el cultivo, que más o menos puede costar unos 7 millones de pesos, y mantenerse en el territorio. Cuando había 2 aspersiones seguidas o 2 erradicaciones seguidas que fueran en periodos cortos de tiempo, el cultivador se quedaba sin liquidez, se quedaba sin un fondo para hacer la resiembra. Entonces ahí es cuando él toma la decisión de trasladarse. Pero ¿cómo se trasladaba? Se trasladaba inicialmente como raspador de hoja de coca, como recolector, y se iba a otro territorio. Es decir, él pierde la posesión de su cultivo, me destruyen mi cultivo, entonces me toca ir a buscar cómo ganarse la vida en otro lugar, y lo que hace es que se va a trabajar al cultivo de otra persona como raspador. Y encontramos algo más paradójico en este proceso, y es que los salarios de los raspadores de coca son mayores que los ingresos que percibe el dueño de un cultivo. Es decir, en la economía de la hoja de coca, si usted es dueño de una hectárea, tiene que contratar trabajadores. Al final de la ecuación, los trabajadores que raspan van a recibir más dinero que aquel que es dueño del cultivo y que tiene que enfrentar el riesgo de la aspersión y la erradicación. La pregunta que nos hacíamos ayer era, ¿y por qué prefieren ser dueños de un cultivo y quedarse en el territorio y no irse a raspar coca en esas cosas? Y ahí empiezan lo bonito de otras ciencias sociales que pueden explicar eso, y es la importancia del arraigo, de poder dormir en su casa, de poder estar con su familia, de no estar en territorios que no conocen, de reducir su movilidad y de construir un proyecto de familia. Entonces, el erradicador, la erradicación manual, toca entenderla a partir de muchos filtros. Los filtros sociales, los filtros económicos y la racionalidad de quien está allí. Pero de todo esto obtuvimos una conclusión, y es la aspersión y la erradicación manual no desplazan los cultivos de coca. Los cultivos se mantienen especialmente en esos mismos territorios. Las razones por las cuales se desplazan a otros territorios los grandes cultivos es por otro tipo de incentivos. Es cuando aparecen nuevas rutas, nuevos operadores, cuando la FARC se movilizaba de un territorio a otro. Esto es lo que jalona, pero no es un efecto que podamos atribuirle a los procesos de aspersión y erradicación. Entonces aquí el concepto de resiembra se vuelve muy importante, empezar a estudiarlo y entenderlo mucho mejor. Y lo otro es entender esos factores que están por fuera y afectan la movilidad de los cultivos. Rutas de narcotráfico, capturas, operativos, nuevos cristalizaderos,
etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no lo entendemos del todo bien. Por eso resulta, e insisto en que resulta paradójico, que Colombia, con un problema tan complejo de narcotráfico, de economía criminal, y no nos hayamos sentado en términos de política pública a entender qué funciona, qué no funciona, por qué no funciona, cómo se podría hacer funcionar mejor, qué hemos aprendido en estos años, y por el contrario tengamos una política casi que inercial en que todos los años hacemos algo casi que igual a lo que se hizo en el año anterior y a lo que se hizo en el año anterior, y así sucesivamente durante más de 25 años. Entonces la invitación es pues, a los colegas, a los funcionarios públicos, a consultores, investigadores, es la medida correcta y la manera interesante de ver el conflicto en Colombia no es a 30.000 pies de alturas y a la distancia, sino es por el contrario empezarse a acercar y ver lo que pasa en esa dinámica, cómo la construcción de una carretera puede transformar la vocación productiva de toda una vereda, cómo la instalación de antenas de celular en un territorio puede transformar ese territorio, cómo ahí eso se captura es con un zoom muy detallado. Y eso es lo que pues, hemos venido haciendo con este estudio y con otros, y es reflejar la importancia de las mediciones y de los estudios a nivel de veredas. Colombia es un país de veredas, Colombia no es un país de municipios. Realmente el conflicto, la violencia, la dinámica del narcotráfico ocurre en las veredas, y es allí donde tenemos que sacar la información y separar lo rural y lo urbano y ver cada uno desde la mejor profundidad posible.